El día de hoy vamos a abordar un tema que sinceramente pues ya hemos batallado desde el punto de vista de salud por muchos años con esta enfermedad y pues cada invento tecnológico pues que nos vaya ayudando a la hora de hacer el diagnóstico y de hacer la toma de decisiones para poder salvar pues vidas, especialmente porque es una enfermedad que afecta un mayor número a lo que son pacientes pediátricos. Entonces yo traigo el tema de lo más condensado posible, que puede ayudar tanto a los clínicos como a los que están en primera línea atendiendo pacientes de dengue para poder saber exactamente cómo se indican los estudios y pues los hallazgos que vamos a encontrar. Sabemos que la enfermedad del dengue es transmitida por el dengue, que es consecuente de la continua interacción que hay entre el ser humano, o sea, en este caso el huésped, el vector, que conocemos que es el zancudo del Aedes, ya sea en sus especies Echiti o el Albopictus, y pues también con respecto al medio ambiente. El del virus es un virus ARN monocatenario perteneciente al género de virus. Ya conocemos bastante que realmente es una enfermedad viral y por ende, por ser una enfermedad viral, es autolimitada. Sin embargo, pues las manifestaciones que vamos a tener tienden a ser un poco críticas, más en pacientes de edad pediátrica por la cuestión de la deshidratación, que es lo más importante y es a lo que nosotros vamos enfocados a la hora de poder prevenir una complicación, como recordemos cómo se le llamaba antes, hemorragia. Entonces, por eso es que es importante las ventajas que nosotros tenemos de los estudios de imagen, en especial el ultrasonido, siendo el de los más útiles, ya que no irradiamos al paciente y siendo un estudio que nosotros vemos en vivo, que nosotros podemos utilizar bastante para poder hacer bastante diagnóstico y para más o menos determinar qué tan probable es que ese paciente se vaya a complicar o qué tanto nosotros vamos a poder ayudar en ese paciente. Tenemos que, importante, hablar de lo que son las fases del dengue. Recordemos de que hay una fase febril, que es la primera que vamos a tener, en la cual vamos a encontrar el paciente con fiebres altas que no se den al uso de lo que son los antipiréticos, como el acetaminofén. Sabemos que también tiene una fase crítica, que es la fase en la cual nosotros vamos a tener la sintomatología más llamativa, que es la que nos va a determinar si este paciente va a buen pronóstico o es un paciente que tenemos que ponerle más atención. Y tenemos la fase de recuperación. Hay que hacer bastante hincapié que realmente los estudios de imagen, a pesar de que ustedes van a leer en la literatura que se pueden empezar a utilizar estudios de imagen en la fase febril, pero tienden a ser más efectivos y costo efectivo si nosotros empezamos ya a partir del tercer día. O sea, cuando nosotros estamos hablando que la mayoría de pacientes se encuentran en esa curva, que vamos a tener lo que es la fase crítica, en lo cual nosotros tenemos que también hacer bastante valoración de lo que son, por lo menos el hemograma. Nosotros tenemos que ver el conteo de las plaquetas, lo que es el hematocrito y utilizar también lo que son los signos vitales para poder determinar qué tanto, cómo está la bulimia en ese paciente. Y dependiendo de eso, pues se toma la decisión de utilizar los estudios de imagen. Más adelante tengo una estadística muy interesante que nos va a hablar acerca de lo que es el porcentaje de probabilidad de que nuestro paciente pues vaya a hacer una complicación o que vaya a hacer un desarrollo un poco tórpido. Ahora, importante mencionar que solo porque nosotros ya estamos saliendo de la fase crítica no significa que tenemos que bajar la guardia. Para eso precisamente existe lo que es el ultrasonido para poder hacer control de esos pacientes. Importante mencionar lo que les decía, de que en la fase crítica van a haber ciertas sintomatologías que son las que nosotros nos van a hablar de qué tanto se va a complicar el paciente. Tenemos que los mayores problemas clínicos, dependiendo de cada fase, por ejemplo, en la fase febril, lo más importante es la deshidratación. La fiebre alta puede asociarse a los trastornos neurológicos y convulsiones en niños. Recordemos que en niños menores de 6 años también una fiebre puede causar convulsiones y puede causar otro deterioros neurológicos. Luego en la fase crítica, que es la fase que nosotros vamos a tener que pues poner bastante atención. Lo que el problema más grande que podemos tener es un choque por extravasación y aquí entra lo que es la valoración de los signos vitales. Pueden haber hemorragias graves, que por eso antes se llamaba como dengue hemorrágico, a la fase más grave, y
tenemos también que por el mismo extravasación del plasma, de hemorragias graves, de la disminución de las plaquetas, puede haber compromiso grave a ciertos órganos, en especial lo que es el hígado, a lo que son los riñones, lo que es desde el punto de vista neurológico. Y en cuanto a la recuperación, pues el problema más grande que podemos tener es la hipervolemia. Querer sobrecompensar el hecho de que el paciente ya está extravasando. También recordemos de que en la fase de recuperación puede ser que tengamos líquidos bastante altos y como el paciente ya va a empezar a reabsorber, pues vamos a tener el problema de los líquidos excesivos por la reabsorción junto con los líquidos que ya el paciente ya estaba siendo tratado. Como importante, en cuanto a tenemos varias categorías, tres categorías en las cuales tenemos el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y lo que es el dengue grave. Como antiguamente se conocía el dengue grave, es ya la fase ya del dengue hemorrágico, como lo hemos estado viendo. En cuanto al dengue sin signos de alarma, nosotros vamos a tener la clínica básica que es el dengue, ya sea las náuseas, vómitos, exantema, la cefalea, que tiene la característica de ser un dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, las petequias y la leucopenia, que la vamos a ver manifestada en lo que es el TAP. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver una indicación de utilizar el ultrasonido y empezar a utilizar las radiografías, cuando nosotros ya empezamos a tener los famosos signos de alarma, que ya lo hace que se convierta en un riesgo que nosotros evaluamos para poder evitar que nosotros progresemos en una enfermedad hacia el dengue grave. Recordemos que si bien es cierto que la infección del dengue es una infección viral y por ende es autolimitada, esa fase crítica es la que nosotros tenemos que salvaguardar la vida del paciente, en especial un paciente pediátrico. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma? Dolor abdominal intenso, o sea, ya sea que sea espontáneo o dolor a la palpación del abdomen, los vómitos persistentes, la acumulación de líquido, ya sea que lo veamos en forma de ascitis, derrame pleural, derrames pericárdicos, los sangrados en las mucosas, el letargo, la irritabilidad, la hipotensión postural o la lipotimia, una hepatomegalia que podemos palpar a más de 2 centímetros del rebote costal y el aumento progresivo del hematocrito. Ya en esta fase ya nosotros empezamos a utilizar lo que es el ultrasonido y más adelante vamos a ir viendo los hallazgos que nos van a indicar que este paciente tiene una posibilidad de que se vaya a complicar. Ya el dengue grave, nosotros ya hablamos de dengue grave cuando tenemos choque, dificultad respiratoria por el incremento de la extravasación, que lo vamos a evidenciar con los signos vitales, un pulso débil, indetectable, la taquicardia, extremidades frías, el llenado capilar por mayor de 2 segundos, una presión de pulso de menos de 20 milímetros de mercurio y pues la hipotensión en la fase tardía. Cualquier forma de sangrado grave, ya sea como temesis, melena, metrorragia, sangrado del sistema nervioso central y el compromiso a órganos importantes como por ejemplo a daño hepático o alteraciones en el sistema nervioso central o cabe también a mencionar lo que son los daños renales agudos por la extravasación y por la hipovolemia del paciente. En cuanto al dengue y lo más importante que nosotros vamos a ver los hallazgos ultrasonográficos. El ultrasonido tiene la gran ventaja, como mencionaba, que es un estudio que es bastante noble en el sentido de que no hay radiación de por medio. Permite bastante poder hacer diagnósticos en el momento, evaluar de manera activa cómo está el estado de ese paciente y que bastante costo efectivo para poder evaluar a estos pacientes. Porque recordemos que la radiografía, vamos a ver un poco después, que no es tan sensible para algunos de los hallazgos o la mayoría de los hallazgos del dengue y siempre implica lo que es radiación ionizante. Entonces, por ende, tiene su riesgo. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos ultrasonográficos más importantes que vamos a encontrar? Como mencionábamos, la fisiopatología del dengue, el problema más grave que es la respuesta inmune del cuerpo va a ser una extravasación de lo que es el líquido y esa extravasación nos va a producir también una plaquetopenia y nos va a producir líquido en tercer espacio. Entonces, por ende, de los hallazgos más importantes que vamos a encontrar va a ser el líquido libre. El otro hallazgo más importante que según nuestra experiencia en el San Rafael, el edema de la pared vesicular, y ese es un dato muy importante, muy crítico, muy clave,
que vamos a llamar el edema de la pared vesicular, que es mayor a 3 milímetros de grosor. Ahora, ustedes pueden leer en algunas investigaciones que se han hecho recientemente que con una medida de mayor de 3.5 milímetros del grosor de la pared de la vesícula biliar nos va a dar una sensibilidad del 94.6% y una especificidad del 91.2% para un diagnóstico de un dengue que si no es todavía es un dengue grave, que se va a volver un dengue grave. Entonces, por eso el edema de la pared vesicular se ha vuelto un indicador muy importante de cómo va a progresar ese paciente, junto con el líquido libre. En nuestra experiencia, también algo que es importante es ir valorando lo que es la plaquetopenia y la hemoconcentración con el hematocrito, porque casi siempre los hallazgos que hemos encontrado, por ejemplo, el líquido libre, el edema de la pared vesicular, lo vamos a encontrar en pacientes con una plaquetopenia de menor de 90.000 plaquetas. Entonces, eso nos es bastante indicativo. Los otros hallazgos que vamos a encontrar en menor porcentaje, pero siempre bien importante, es la hepatomegalia, la esplenomegalia, el derrame pleural, que en un ultrasonido podemos encontrar hasta cantidades mínimas de 5 ml. Podemos encontrar un derrame pericárdico. En nuestra experiencia vimos es bastante raro, pero existe la posibilidad. Y ustedes van a leer en algunas literaturas que incluso hasta un 60% de los pacientes con dengue no van a tener ningún hallazgo llamativo. Otra de las manifestaciones que podemos encontrar a nivel hepático es que pues, podemos ver un hígado, aparte de que tiene la hepatomegalia, vamos a encontrar un hígado hipoecogénico, o sea, vamos a ver un hígado que ya se ve un poco más oscuro de lo normal y vamos a ver lo que es el aumento de las tríadas portales. Sin embargo, es un hallazgo bastante inespecífico para realmente hablar de un daño hepático. En cuanto a los hallazgos radiográficos, el más importante es el derrame pleural, que en una proyección posterior anterior vamos a encontrar una cantidad mínima de 200 mililitros, una proyección lateral se encontrará mínimo 75 mililitros, y en un paciente que se toma una radiografía en el punto lateral, lo mínimo es 10 ml. Podemos notar en esa parte de que realmente el ultrasonido para poder detectar la mínima cantidad de líquido pues es un poco más sensible, porque ya para poder evidenciar el líquido tiene que ser más de 200 ml en una radiografía. ¿Qué otros hallazgos podemos encontrar? Los infiltrados intersticiales o cefalización de los vasos pulmonares, y podemos encontrar también opacidades en vidrio deslustrado que lo podemos evidenciar en una tomografía de alta resolución pulmonar. Ahora, otro detalle importante es que cómo nosotros categorizamos la hepatomegalia o la esplenomegalia. Nosotros utilizamos estas tablas que son del Manual Práctico de Medidas Pediátricas de Montoya Cárdenas, de la editorial Census, en la cual nosotros hablamos según lo que es la edad del paciente, el tamaño hepático y el tamaño esplénico, y dependiendo de eso nosotros hacemos el diagnóstico. Ahora, en adultos ya se vuelve un poco más fácil la situación en la cual nosotros consideramos una hepatomegalia mayor de los 150 milímetros o más de los 15 centímetros, o una esplenomegalia arriba de los 12 centímetros o de los 120 milímetros. Usamos más que todo, por ejemplo, en pediátrico utilizamos bastante lo que son las medidas en milímetros, porque precisamente son los valores que nosotros tenemos en las tablas que se utilizan. Entonces, para fines de los casos que nosotros traemos, esta es la tabla en la cual nosotros nos basamos para poder hacer el diagnóstico de esplenomegalia o de hepatomegalia. Quiero hacer hincapié en que realmente los hallazgos más repetitivos que nosotros encontramos en estos pacientes es el líquido libre, en primer lugar, luego el edema de la pared vesicular, y después de eso, lo que más nosotros vemos es la esplenomegalia, que es las tres como hallazgos más importantes que vamos a encontrar. Ya la hepatomegalia también es bastante importante, pero sigue siendo más frecuente encontrar una esplenomegalia. Los demás hallazgos son un poco más raros. Como les mencionaba, fueron muy pocos los derrames pericárticos que nosotros vimos. Bueno, nosotros traemos varias imágenes de muchos de los pacientes que vimos en toda esta emergencia del dengue que hemos tenido. Son pacientes pediátricos la mayoría. Entonces, más o menos lo que me interesaría es que aprendamos a reconocer las características importantes que nosotros no deberíamos olvidar a la hora de ver, por ejemplo, ver un reporte de un ultrasonido.
Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un paciente de 7 años en el cual podemos encontrar, en este caso particular, que según las tablas que nosotros teníamos, el paciente cursa con una hepatomegalia. Vemos que el lóbulo hepático derecho, que es la imagen que vemos a la izquierda, donde nosotros podemos ver que también ahí tiene el comentario de que podemos ver un derrame pleural derecho. Vemos que el parénquima mide 100.6 milímetros, que eso ya nos habla de que para la edad y para la talla del paciente ya nos indicaba que hay un aumento del tamaño del parénquima hepático, por lo menos del lóbulo hepático derecho. La imagen que nosotros tenemos del otro lado es el lóbulo hepático izquierdo, en el cual nosotros también podemos ver que se ve bastante prominente, lo cual nos habla de una hepatomegalia. Ahora, si nosotros vemos bajo el reborde costal, por cierto que este es un abordaje que hicimos subcostal de lo que es el parénquima hepático, podemos observar una imagen anecoica. Anecoica vamos a llamar a todo lo que nosotros vemos en un color negro, en ultrasonido, que nos está hablando de líquido libre en cavidad. En este caso, el líquido lo encontramos en una cavidad pleural. Podemos ver esa imagen desde un punto de vista como más práctico, una imagen negra con ángulos agudos que nosotros vamos a determinar que ese es líquido. Entonces, por eso nosotros decimos que tenemos un derrame pleural. En circunstancia, es bastante controvertido, pero la medición del derrame pleural tiende a hacerse con un método que se llama el método de Banach, que en este caso no se utiliza mucho porque tiene que ser una cantidad de líquido bastante alta para que realmente valga la pena sacar cuánto para poder hacer toracocentesis, pero es un poco controvertido todavía la utilización de medidas de lo que es el derrame pleural. Entonces, en este caso, en esta imagen particular, podemos ver que tenemos una hepatomegalia. En este paciente tenemos el derrame pleural. En ese mismo paciente, nosotros podemos ver en un abordaje también, en este caso es un abordaje intercostal, que es el hipocondrio izquierdo. Podemos ver nosotros lo que es el vaso o el esplenio y podemos ver el riñón izquierdo. Como es un paciente menor de edad, un paciente bastante pequeño, podemos ver también en la imagen donde vemos el riñón izquierdo, podemos ver la imagen de lo que es la columna vertebral. Pero lo que llama la atención en este caso es el vaso que se ve para la edad, se ve bastante llamativo y el paciente tenía una esplenomegalia franca. Ahí con el tiempo se va adaptando el ojo de que ya realmente siempre se toma la medida porque hay que documentar, pero se vuelve un hallazgo bastante indicativo cuando nosotros vemos que el vaso se ve tan prominente. Incluso también en algunas literaturas vamos a leer de que la medida transversal, o sea que se vea bastante grueso el parénquima del vaso, va a ser bastante llamativo, no solo la longitud. Y en este caso, pues tenemos que este paciente presentaba tanto la hepatomegalia como la esplenomegalia, que la podemos ver en este caso. Más adelante seguimos el rastreo a lo que es la fosa pélvica. La imagen más grande redonda con paredes que podemos ver es lo que corresponde a lo que es la vejiga, en este caso. La imagen que tenemos nosotros a la izquierda es un corte transversal, que es en la fosa pélvica, y la imagen de la derecha nosotros vamos a tener lo que es un abordaje longitudinal de la vesícula, perdón, de la vejiga. Entonces nosotros vemos una imagen anecoica, como les mencionaba, lo anecoico, que no está circunscrito por la pared, o sea, lo que está fuera de la vejiga. Vamos a encontrar una imagen triangular con ángulos agudos que nos va a hablar de que hay líquido libre, y por eso nosotros ahí tenemos rotuladito con LL, que corresponde al líquido libre, en la cavidad pélvica. Entonces, como nosotros vamos viendo de que el líquido libre, la hepatomegalia y la esplenomegalia ya nos habla bastante de lo que es un dengue, y en este caso ya la mayoría de pacientes, cuando ya se les indica el ultrasonido, ya es un paciente que está cursando con dolor abdominal. Casi siempre tiene que ver mucho por la extravasación de líquido, por la hepatomegalia, que hace un efecto como compresivo con la cápsula del hígado, que eso causa dolor también de tipo peritoneal, del peritoneo visceral, pues del hígado, y en este caso del vaso también. Vamos a encontrar el otro hallazgo que estábamos mencionando, bastante importante. En la imagen que vemos ahí de la vesícula biliar, vemos un engrosamiento
Podemos ver la vesícula biliar en la imagen de la derecha, que es la que tiene las medidas, en la cual nosotros vemos que tiene la forma característica de la vesícula biliar con una pared hiperecogénica y pues en el interior material anecoico, que en este caso corresponde a lo que es la bilis, y podemos ver que lo que es el halo que está alrededor, o sea, las paredes de la vesícula biliar, las vemos engrosadas, es lo que vemos más ecogénico o lo que vemos más grisáceo o más blanquecino en esta imagen. Entonces podemos ver que en este caso la medida que tenemos de la pared de la vesícula biliar es de 5.1. Más adelante contamos con más imágenes en las cuales ustedes van a leer en la literatura de que puede la vesícula biliar adquirir un aspecto de capas de cebolla, lo pueden leer en la literatura, que es como varias interfaces que vamos a ver en la pared de la vesícula biliar que nos habla de procesos en los cuales hay extravasación de líquido. Obviamente, en este caso, como estamos en el contexto de dengue, pues hablamos de dengue. Sin embargo, no es un hallazgo específico del dengue, sino que en varias circunstancias en las cuales nosotros vamos a encontrar líquido libre en cavidad, vamos a encontrar esa característica de la pared de la vesícula biliar, ya sea en pacientes cirróticos, ya sea en pacientes con enfermedades similares, virales, ya sea en pacientes con problemas renales, toda circunstancia en la cual nosotros vamos a ver un aumento de la presión hidrostática, en la cual vamos a ver extravasación, puede darnos esta característica clínica. Pero en el contexto del dengue, pues vamos a hablar de que nos habla de la extravasación y nos habla del porcentaje de probabilidad de que ese paciente vaya a hacer un dengue grave o que se complique. Más adelante tengo más imágenes en las que pues, vamos a poder apreciar bien ese aspecto característico de la vesícula biliar. En esta imagen, en un abordaje que tenemos siempre subpostal, pero tomando en consideración el riñón, nosotros en este caso tenemos lo que es la imagen de la izquierda, tenemos el parénquima renal, que está bajo lo que es el parénquima hepático, y en esta imagen particular tenemos el famoso espacio de Morrison, el espacio hepatorrenal, en la cual nosotros podemos evidenciar una cantidad escasa de líquido en lo que es en el polo superior del riñón derecho, en la cual vemos esa imagen característica anecoica con ángulos agudos que nos habla de líquido libre en la cavidad, específicamente en el espacio de huesos. En la imagen de la derecha tenemos la imagen del páncreas, que en este caso podemos ver un poco bajo el lóbulo hepático derecho una cantidad mínima de líquido también, correspondiente siempre a una pequeña parte de lo que es el espacio de Morrison. Entonces nos habla de que este paciente pues tiene líquido libre y en este caso el paciente tenía bastante dolor abdominal porque ya vemos que a mayor cantidad de líquido puede ser mayor la cantidad de dolor y nos habla de lo que es la progresión del paciente. Del mismo paciente tenemos lo que es la radiografía, en la cual nosotros vemos algunos hallazgos importantes. Si ustedes recuerdan, en la imagen que teníamos del ultrasonido veíamos una cierta cantidad de líquido libre. Ahora, si ustedes pueden notar en la radiografía, en la cual nosotros tenemos una radiografía PA de un paciente que tenemos de la pediatría, que podemos ver que ambos campos pulmonares se ven con una expansión adecuada. Tenemos que la tráquea se ve un poco desviada, pero probablemente es por la técnica que se utilizó en el paciente. El paciente pediátrico son un poco difíciles de tomar las radiografías, obviamente el paciente estaba bastante incómodo, pero podemos ver que en el pulmón, en el campo pulmonar derecho, a nivel del ángulo costofrénico, en ese momento no se observa obliteración del ángulo. Sin embargo, en el ángulo cardiofrénico del campo pulmonar derecho podemos ver que hay un poco de borramiento de la imagen característica de lo que es el espacio o del ángulo, lo cual nos habla de que hay una pequeña cantidad de líquido. Sin embargo, hay que tener un ojo bastante entrenado para poder verlo y es mucho más fácil de ver en el ultrasonido. También llama la atención que podemos ver, como leíamos en la literatura, que podemos ver bastante prominente lo que es el ilio del lado derecho y podemos ver cefalización de los vasos del pulmón derecho, que nos habla de que probablemente ya estamos empezando a ver hallazgos radiológicos de lo que es edema de pulmón y de hecho podemos ver que está un poco hipoventilado, podemos ver acortamiento de los espacios intercostales del pulmón derecho. Todo esto nos habla de que ya aquí hay un problema quizás de ventilación de ese mismo pulmón.
Y si recordamos, el derrame pleural más evidente que vimos en el ultrasonido era siempre del lado derecho. Entonces, todos estos hallazgos nos hacen pensar que ya este paciente ya va un dengue grave, perdón, un dengue con signos de larga alarma con tendencia a, pues, irse a lo que es un dengue grave. Este paciente fue referido al Hospital Nacional NUM, precisamente porque lo ameritaba el paciente y según las guías de la Organización Mundial de la Salud y los criterios de nuestro país, pues por eso se decidió dar la referencia. Tenemos otro caso de un paciente, ya este paciente de más o menos de la misma edad, un paciente de 8 años, en el cual nosotros podemos ver en la imagen de la izquierda el páncreas que no tenemos mayor hallazgo. Sin embargo, nosotros podemos ver en la imagen de la derecha, donde vemos una imagen similar a la que habíamos visto del espacio hepatorrenal, en el cual vemos el lóbulo hepático derecho, que es lo que ocupa la mayoría de la imagen, con el parénquima del riñón derecho. Y entre esos dos órganos vemos que hay una pequeña imagen anecoica en forma lineal, en la cual nosotros llamaríamos a esto una cantidad laminar o una cantidad escasa de líquido libre, lo cual significa de que ahí hay un problema de extravasación en el cual nosotros estamos encontrando líquido en el espacio hepatorrenal, lo cual nos habla de que ya el paciente también ya va con un problema de extravasación y ya va a la tendencia a agravarse. Este caso fue muy bonito porque, desde el punto de vista de las imágenes, porque es un edema bastante significativo de la vesícula biliar. De hecho, en la imagen de la izquierda, de la vesícula biliar, está prácticamente contraída la vesícula biliar, pero lo que nos llama la atención es el engrosamiento severo, bastante marcado, de las paredes de la vesícula. Y también podemos ver el aspecto característico que estábamos hablando hace momentos, de que hace unas interfaces que hace que se vea como capas de cebolla. En este caso es un caso clínico excelente para poder demostrar el edema de la pared vesicular, característico en este tipo de pacientes. Y de hecho este paciente pues también fue referido pues por la progresión. Gracias a Dios que los pacientes han tenido una buena evolución. Y pues en el caso de la imagen de la derecha tenemos el coledo porque también algunos no son tan llamativos los hallazgos. Sin embargo, lo bonito de esta imagen es la vesiculabilidad para que nunca se les olvide y realmente es uno de los marcadores más importantes para la prevención del paciente. Podemos ver en una imagen, en este caso el paciente tenía la vejiga un poco más llena, la imagen grave anecoica con paredes, ese corresponde a lo que es la vejiga. Y en la imagen de la izquierda nosotros tenemos la imagen en un corte transversal con un transductor lineal en la fosa pélvica. Y en la imagen de la derecha nosotros tenemos un corte longitudinal en el cual nosotros podemos ver afuera de lo que es la imagen anecoica con paredes, podemos ver otras imágenes anecoicas de aspecto ya más irregular, pero siempre que conservan esos ángulos agudos que nos hablan de que hay líquido libre en la fosa pélvica. Recordemos de que en este paciente habíamos visto el marcado edema de la pared vesicular y habíamos visto un poco de líquido libre en el espacio hepatorrenal. Recordemos que por gravedad el líquido va a descender y eventualmente va a la fosa pélvica. Bastante marcado también un abordaje intercostal del lado izquierdo. Podemos observar el vaso aumentado de tamaño. Recordemos que el paciente es un paciente de 8 años, en el cual el vaso mide 115 milímetros. Es prácticamente el vaso de un paciente adulto. Y ya nos habla de la progresión del paciente. En este paciente en particular no se identificó hepatomegalia, sin embargo, como les mencionaba, lo más frecuente fue, por lo menos en nuestra experiencia en el San Rafael, fue encontrar la esplenomegalia y en este caso particular el edema de la pared vesicular y el líquido libre ya tanto en cavidad abdominal como en cavidad pélvica. Importante destacar en esta radiografía, también PA de tórax, en la cual nosotros observamos que el paciente no parece tener un borramiento de los ángulos costofrénicos o cardiofrénicos bilateralmente, están conservados. No vimos en la ultrasonografía una cantidad importante de líquido en la cavidad pleural. Vemos un poco de prominencia de los cilios, sin embargo, no es muy sensible como para poder determinar que el paciente realmente está cursando con un problema pulmonar mayor.
En este caso, esta radiografía está bastante normal, no vemos mayores hallazgos, más que quizás la trama vascular un poco aumentada y un patrón ligeramente intersticial. En la vesícula biliar, nosotros en otro paciente que vimos un poco más adelante, vemos que hay un poco de edema. Desafortunadamente sí hay un engrosamiento que demostramos, sin embargo no tiene el aspecto característico de capas de cebolla o un engrosamiento bastante severo. Tenemos siempre los hallazgos de un poco de líquido libre. En este caso el paciente particularmente no cumplía con las horas de ayuno adecuado, por eso vemos que es bastante baja la imagen, bastante baja la calidad de la imagen, porque recordemos de que el ultrasonido funciona por física, el aire no es un buen transmisor de la sonida, entonces por eso vemos un poquito dificultosa la evaluación ultrasonográfica en este paciente. Sin embargo, podemos observar que en esta imagen tenemos lo que es el parénquima hepático, parte superior, y tenemos lo que es parte del parénquima renal, y en este caso nosotros estamos viendo lo que mencionábamos antes, que es la fosa hepatorrenal, en la cual vemos una imagen lineal anecoica que corresponde a lo que es líquido laminar. Un poco mejorada la imagen, en la cual nosotros corroboramos la escasa cantidad de líquido laminar en el espacio hepatorrenal. Bastante llamativo en este paciente, ya un poco mejorando lo que es el ángulo del transductor, podemos observar mejor el riñón derecho y particularmente en este caso, si nosotros podemos ver el parénquima hepático que está sobre el parénquima renal, podemos observar una imagen anecoica también con forma semilunar que corresponde a un derrame pleural. O sea, podemos ver líquido también en las pleuras y también en este corte podemos ver una imagen lineal anecoica que corresponde al líquido laminar siempre en el espacio hepatorrenal. Como les mencionaba, ustedes van a poder leer en la literatura también que en el caso de la esplenomegalia, a veces en este caso particular, el diámetro longitudinal, si estaba aumentado a 91 milímetros para la edad, lo encontramos con una esplenomegalia. Sin embargo, si ustedes pueden comparar con las imágenes de los vasos que hemos visto antes, este tiene la particularidad que el diámetro transversal está bastante aumentado, lo vemos bastante ensanchado y engrosado. Entonces ya de por sí eso hace que ya uno piense que hay una esplenomegalia. A veces nosotros consideramos bastante importante el corte transversal, aunque el longitudinal quizás no nos está hablando de que desde el punto de vista de la literatura que mide más de tanto en su eje longitudinal, si el eje transversal es bastante alto, también nosotros lo consideramos como una esplenomegalia. Y especialmente porque se vuelve bien llamativo al ojo del radiólogo ver que el vaso en efecto está aumentado de tamaño. En este mismo paciente, angulando un poco más en el abordaje intercostal, pudimos observar que había una escasa cantidad de líquido libre. Podemos verlo en la imagen, en el polo inferior de lo que es el riñón. Perdón, el vaso, podemos ver una imagen anecoica que corresponde al líquido libre en el espacio esplenorrenal, o sea, del lado contrario. En este caso no se puede evidenciar muy bien el riñón, hay bastante gas, como mencionaba, entonces es bastante difícil ver el parénquima renal. Seguimos el rastreo hasta la cavidad pélvica, en la cual nosotros encontramos asas intestinales, pero afuera de las asas intestinales, que es el material más ecogénico que vemos ahí, encontramos las imágenes, como quien dice, triangulares con ángulos agudos, anecoicas, que corresponden al líquido libre. Entonces podemos determinar que este paciente estaba cursando con un dengue con signos de alarma, ya con la tendencia a hacerse más grave. Vemos las imágenes de ambos riñones, en las cuales podemos evidenciar en el riñón derecho, como habíamos mencionado antes, un poco de líquido libre, especialmente en el polo superior. Vemos una imagen lineal anecoica que corresponde a un poco de líquido libre en el espacio hepatorrenal. Corroboramos en la cavidad pélvica la cantidad importante de líquido. La imagen que vemos dentro del lado izquierdo, que vemos entre las paredes, nosotros vamos a determinar que esa es la vejiga, y todo lo anecoico que está por fuera de esas paredes
corresponde al líquido libre en la fosa pélvica. Entonces, bastante llamativo de que nosotros observamos más cantidad de líquido fuera de la vejiga, más que realmente dentro, lo cual nos habla de que este paciente probablemente tenía bastante sintomatología abdominal, bastante dolor. En este caso particular también encontramos un hallazgo, que es el que nosotros evidenciamos ahí, que es que el paciente tenía una calcificación, una bruma calcificada en lo que es el vaso, por ende hay que investigar otros trastornos autoinmunes, que este es un hallazgo más incidental. También, obviamente, es importante, cabe destacar que la respuesta inflamatoria del cuerpo es la que produce la mayor cantidad de los signos o de la clínica del paciente. Incluso a mayor, recordemos de que para la infección del dengue tenemos 4 serotipos. Si un paciente cursa con varias infecciones con diferentes serotipos, entre más veces ha tenido la enfermedad del dengue, pues van a agravar los signos y los síntomas. Entonces, pacientes que ya tienen y cursan por más de una infección por dengue, pues van a tener una progresión un poco más tórrida. Aquí podemos evidenciar que el parénquima hepático, perdón, el parénquima esplénico estaba aumentado de tamaño desde el punto de vista del eje longitudinal. Este era un paciente ya un poco mayor de 10 años, sin embargo, el tamaño ya podemos ver lo que está del tamaño de un adulto. Entonces, por ende, nosotros determinamos que el paciente estaba cursando con una esplenomegalia. En este caso particular también podemos observar un engrosamiento de la pared de la vesícula, ya mayor a 3.6, lo cual nos habla de lo que hablábamos según las últimas investigaciones, que este paciente tenía una alta probabilidad de que fuera a progresar a un dengue. Ya va la atención bastante también en esta imagen en particular, que quizás no tomamos la medida en este ángulo, sin embargo estaba más adelante, en la cual nosotros vemos que el parénquima hepático se ve aumentado de tamaño. Nosotros ya de por sí, nosotros determinamos eso porque vemos la comparación en lo que es el tamaño de la vesícula con el parénquima. En este caso particular tenemos a un paciente en el cual ahora sí podemos ver lo que mencionan los libros, podemos ver las interfaces en las paredes de la vesícula biliar, vemos exactamente ese aspecto característico de capas de cebolla. Tenemos en la imagen de la izquierda un corte longitudinal de la vesícula biliar y en la imagen de la derecha tenemos lo que es un corte transversal de la vesícula biliar y podemos ver exactamente los múltiples círculos concéntricos que van a dar lo que es el aspecto característico de las capas de cebolla, muy indicativo de las infecciones como el dengue y como los otros procesos que habíamos mencionado. En este caso tenemos lo que mencionábamos en otro paciente, de que tenemos un paciente con aspecto de capas de cebolla en la vesícula biliar. Sin embargo, hago el hincapié de que este paciente, por eso mismo lo menciono, este paciente no es un paciente con dengue, sino que este es un paciente que nosotros tuvimos hacerle el estudio con el diagnóstico de malaria. Este es un paciente con malaria que cursa con una fisiopatología desde algunos puntos de vista similar en cuanto a lo que es el proceso hepático, de la inflamación hepática. Entonces, en este caso podemos ver un aspecto similar de la vesícula biliar por la hepatitis que está cursando el paciente por la malaria. Y podemos ver característicamente las capas de cebolla en la pared de la vesícula. Entonces, por eso mencionaba que en el contexto de la emergencia del dengue, pues pensamos en dengue, sin embargo, no es un hallazgo únicamente del dengue, vamos a encontrar en otras circunstancias. Tenemos otra paciente que vimos más adelante, un paciente que en este caso sí cursa con una hepatomegalia franca, en la cual nosotros vemos el lóbulo hepático derecho aumentado de tamaño y podemos observar la imagen característica que estábamos viendo de lo que es una imagen anecoica bajo lo que es el parénquima hepático que corresponde a la cavidad pleural. Este paciente estaba cursando con un derrame pleural franco. Podemos observar en la imagen de la izquierda que tenemos el derrame pleural derecho, solo que en este caso lo vimos desde un abordaje intercostal. Llama la atención que no vemos mucho líquido en lo que es el espacio hepatorenal, que es la imagen que tenemos al lado, en la cual vemos el parénquima renal bajo el parénquima hepático y vemos una pequeña línea anecoica en el polo superior. Pero si nosotros hacemos la comparación con el derrame pleural, que vemos que es bastante llamativo,
vemos la imagen anecoica sobre el parénquima hepático, que nos hace pensar de que realmente este paciente estaba cursando con una cantidad bastante marcada de líquido en las pleuras. En cuanto a la vesícula biliar, el hallazgo que hemos estado hablando, vemos que este paciente cursaba con edema de la pared vesicular, con el aspecto característico de las capas de cebolla. En otra imagen en la cual ya se hacen las mediciones y podemos evidenciar lo que les mencionaba. Ya en este paciente, bastante llamativo que el grosor más alto que vimos de la pared vesicular alcanzó hasta los 9.2 milímetros. Recordamos de que en la literatura con más de 3.5 milímetros ya es un hallazgo que nos va a hablar de que este paciente está cursando con un dengue grave, y si no está en un dengue grave, tiene una alta probabilidad de cursar con un dengue grave. Tenemos en la pelvis, que encontramos en la imagen superior, tenemos la vejiga y, la imagen inferior es la vejiga, que está poco distendida, y lo que vemos en la parte superior es el líquido libre que encontramos en la pelvis. Otro hallazgo bastante importante, paciente con bastante clínica. Ahora, en la radiografía, en este caso, mencionábamos de que si es una cantidad importante de líquido, y como en este caso que podemos ver que en el parénquima pulmonar del campo pulmonar derecho, podemos ver de que ambos ángulos, ya el cardiofrénico y el postofrénico, están completamente obliterados. Vemos que el parénquima hepático el parénquima pulmonar está completamente ocupado por una imagen radio opaca que corresponde a lo que es el derrame pleural importante. También podemos ver unas áreas que se ven radiopacidades lineales, ahí periliares, en la cual nosotros estamos hablando de que este paciente está cursando probablemente también con edema del pulmón. En este caso puede ser por la misma extravasación, puede ser por la misma sobrecarga hídrica que el paciente puede estar teniendo, y también podemos ver un poco de cefalización de los vasos pulmonares en ambos campos de los pulmones. Entonces vemos también en el caso de este paciente que tiene un derrame pleural bastante importante del campo pulmonar derecho, podemos ver también que hay un poco de acortamiento de los espacios intercostales, lo cual nos habla de una pobre expansión de ese mismo campo pulmonar. Tenemos otra imagen de otro paciente. Ya estos dos últimos pacientes ya son pacientes ya de una edad mayor, ya son pacientes mayores de 12 años, en el cual es lo más llamativo que vemos en el campo pulmonar derecho, es que prácticamente está ocupado al 100% por líquido. Vemos que el campo pulmonar derecho no está expandido, está ocupado por una radiopacidad, o sea, tenemos un pulmón completamente radio opaco, lo cual nos habla de que hay un derrame pleural masivo. En este paciente vemos un poco desviado lo que es el mediastino hacia el lado contralateral, vemos un acortamiento de los espacios intercostales y vemos una trama vascular ausente completamente por el mismo aumento de la opacidad. Este paciente, desafortunadamente, no se le hizo el ultrasonido, no contamos con el ultrasonido porque al momento que se hizo, este paciente estaba con un estado clínico bastante delicado y se tuvo que utilizar un equipo portátil, y al momento nosotros no contamos con enlace al PACS en el equipo portátil, entonces por eso desafortunadamente no pudimos ver el ultrasonido. Sin embargo, este paciente fue inmediatamente referido a lo que es el hospital, porque ya el paciente ya tiene un estado bastante delicado. Entonces, estos son los casos que he traído. No sé si al momento hay alguna pregunta o si hay algún comentario. Esta es una foto del Hospital San Rafael, una madrugada, para que lo puedan apreciar también.